muchas familias en este país hemos asumido el compromiso de, pues, de visibilizar qué es lo que está pasando, visibilizar la falta de acceso a la justicia, y creo que no hay temor, ¿no? O sea, lo más valioso ya nos lo quitaron, ya nos lo arrebataron. México es el país sin guerra declarada más peligroso para ser periodista. De 2006 a la fecha, han sido asesinadas 177 personas periodistas, de acuerdo con información de Reporteros Sin Fronteras. Cuando asesinan o desaparecen a un periodista, el que te digan que lo más seguro es que sus crímenes nunca se van a esclarecer, creo que es lo más doloroso que una puede vivir. Desgraciadamente, México se sigue manteniendo como el país más violento, más letal, más mortífero contra la prensa a nivel mundial. Y ya desde 2023, México fue señalado como el país también, no solamente el país que más periodistas asesina, sino el país que también más periodistas desaparece. Las agresiones a periodistas no solo son cometidas por el crimen organizado, sino que son principalmente servidores públicos quienes ejercen contra ellos intimidación, amenazas y censura, por denunciar irregularidades, abusos de poder o documentar violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con Propuesta Cívica. Lo que hemos vivido es una situación realmente grave, que los ataques contra la libertad de expresión no únicamente las víctimas son quienes ejercen el periodismo, sino también las familias. Te enfrentas al Estado, te enfrentas a instituciones que no cumplen con sus obligaciones y responsabilidades con las víctimas, ¿no? Entonces, enfrentarte al Estado no es sencillo, ¿no? Obviamente, pues nuestros compañeros afectaron intereses y por eso les asesinaron o les desaparecieron. En varios de los casos que Propuesta Cívica representa a nivel legal, hemos podido comprobar cómo están involucradas las autoridades y cómo son las autoridades quienes ordenan estos crímenes y el crimen organizado quien ejecuta. Puede establecerse claramente este matrimonio invisible entre estos poderes, un poder político y un poder delincuencial, operando para agredir a una misma víctima. La violencia contra la prensa tiene muchas aristas. Las y los periodistas son agredidos desde lo físico, homicidios y desapariciones, el ámbito digital a través de redes sociales y el ciberespionaje, pero también por el medio de mecanismos legales como las demandas contra el honor y del discurso político, según Propuesta Cívica. Y la otra cara de la violencia, pues es precisamente la impunidad. Tratándose del delito de homicidio contra persona periodista, la impunidad rebasa el 98%. Tratándose del delito de desaparición, la impunidad es del 100%. No hay una voluntad política en nuestro país para revertir la violencia contra periodistas y no hay mejor incentivo para los agresores para volver a cometer una y otra vez estas agresiones que la impunidad. Hay familias que optan por mantenerse más al margen, ¿no? Por temor, lo cual es normal, y peor si vives en en regiones, bueno, muy violentas y donde posiblemente estén los perpetradores, los responsables de la desaparición o asesinatos de periodistas. Entonces, pero aún así creo que hay otras familias que sí han decidido romper el miedo, ¿no? Y decidido romper el silencio. Para rescatar las historias que estaban investigando las y los periodistas antes de ser asesinados, Propuesta Cívica lanzó la campaña Historias que Sobreviven. A través de las historias de Regina Martínez Pérez, Gustavo Sánchez Cabrera y Miguel Ángel López Velasco, busca luchar contra la estigmatización, desacreditación e incluso criminalización de la que son víctimas las y los periodistas. Estos tres crímenes se dan en contextos muy violentos, mucho más violentos de lo que se refleja en los cortometrajes. Regina es asesinada en su domicilio. Ella fue víctima de mucha tortura por sus agresores antes de que terminaran con su vida. En el caso de Miguel Ángel López Velasco, de Milo Vela, también fue una escena demasiado brutal. Ingresan una noche
a su domicilio cuando él y su familia se disponían a descansar. Lo asesinan a él, asesinan a su esposa, asesinan a su hijo fotoperiodista. En el caso de Gustavo, lo asesinan en presencia de su hijo menor de edad. Es algo dramático y devastador las secuelas que han quedado para las familias, para todas las familias de estos periodistas, el temor con el que las familias han tenido que aprender a vivir y la impotencia de verse solos frente a los agresores y frente a las instituciones del Estado. Cada vez que agreden, silencian, asesinan o desaparecen a un periodista, hay una pérdida de la libertad de expresión para la sociedad.